Ya empezamos mal. Bueno, listado con globs. Como vimos en clase anterior, existen los caracteres especiales. En estos casos, estos caracteres especiales nos van a permitir hacer también un listado. Y uno de los más utilizados para este tipo es el asterisco, que se llama glob, que permite realizar un listado y operaciones con múltiples archivos que coinciden con un patrón específico. Bueno, esto para entender mejor cómo hacer algo, un reto. Por ejemplo, para que se den cuenta, por ejemplo, hacemos un eco para ese asterisco, ¿cómo se dice? Asterisco. En este caso, como ven, no fue un ls lo que dice, sino que fue un comando, el comando echo. En teoría, el comando echo lo que nos muestra es el contenido de los directorios o del archivo, vamos a decir, en este caso. Lo que ocurre acá es que el shell interpretó el asterisco y buscó toda la coincidencia que existen y desplegó eso. Entonces eso se convierte también en un problema a la hora de ejecutar un ls, porque si no le das bien el comando te puede traer cosas que de repente no está dentro de lo que vos estás buscando. Por ejemplo, también podemos hacer un ls a esto. Y como ven, ahora cambió un poco. Ahora nos hizo un ls, nos listó todo lo que tienen con L, lo que sean archivos, que son estos que están acá arriba. Todos estos son archivos de configuración. Después, dentro del ls, hay un directorio que se llama ld.so.com.d. Y dentro de ese nos volvió a listar lo que hay dentro de él. Y así sucesivamente, todo lo que hay que coincide con ese carácter. Ahora sí, por ejemplo, le ponemos algo más corto así, solamente nos va a traer, nos hace un directorio, o sea, nos lista, pero ¿qué nos está listando acá? O sea, si vos mira, si nos ponemos a mirar así, hicimos un ls-lb, pero en lb tenemos acá que hay uno que es lvm, este es lvm. Y lo que él nos mostró ahora al ejecutar el ls barra etc barra lb asterisco fue el contenido del archivo. Pero nosotros no queríamos eso, o sea, nosotros queremos que nos muestre este directorio. Entonces, para este caso en particular, la opción "-d", ¿se acuerdan que le dije que hay una opción medio que hay casos muy particulares donde te da para usar? Esta es una de ellas. Pues este te muestra el directorio. Entonces acá lo que nos muestra es, con la opción "-d", lo que nos da es el etc lvm, que es lo que nosotros queríamos, que sea la coincidencia. Entonces en este caso, por ejemplo, si ponemos ls
menos D menos lib, li, y me va a traer todo lo que es lib, asterisco, y me va a traer exactamente los nombres de los archivos, no me va a desplegar los archivos que hay dentro de esos directorios, digamos. En este caso también me listó dos archivos de configuración, pero no el contenido de lo que hay dentro de esto, que si le quito la opción menos D, como van a ver, me va a desplegar todo lo que hay el contenido dentro de ello. Primero nos puso los archivos, después nos puso los directorios, y así sucesivamente, y nos listó el contenido. Entonces, en este es uno de los casos donde, usando el asterisco de comodín y la opción menos D, le va a facilitar más la lib. Vamos a ver si le ponemos lib, solamente librería. Y sigue mostrando. Entonces, con la opción acá, menos D y el asterisco, para este caso, para toda la coincidencia que tenga. De esta forma solamente nos va a mostrar los directorios y los archivos que coincidan con ese patrón. Copiar los archivos. Hay que tener mucho cuidado con el comando. El comando aquí es el cp. Es un comando que es copy, donde tenemos una fuente y un destino. En este caso, el cp lo que nos hace es copiar el archivo desde una ubicación a otra ubicación. Podemos, por ejemplo, en la imagen 2, hacer un cp del etc host al directorio home. Y como ven, al hacer el comando ls, le despliega el archivo que se copió. Aquí vamos a ver otras opciones, porque el ls también, el cd, digamos, tiene el cp, perdón, tiene muchas opciones y Profe, ¿Sí? ¿cómo hago para crear un archivo en la carpeta de escritorio? Un archivo en la carpeta de escritorio. Sí, en la línea de comando. Touch. Con Touch puedes crear, con Nano también puedes crear, con Vim también puedes crear. Con Touch la ventaja que vas a tener es que te va a crear un archivo vacío, sin ningún DAT o sin ningún peso, va a ser 0 byte, va a ser el tamaño. Escribir Touch, nombre del archivo, y te va a permitir. Ahora, en algunas distribuciones de Linux, por razones de estética, te permite crear dentro del directorio desktop, pero si vos miras en tu escritorio, no vas a ver ningún archivo porque están todos ocultos, para que sea un escritorio más estético, vamos a decirle. Porque hay por ejemplo, que llenan su escritorio de archivos que de repente parece muy perdido eso, pero sí, si no te muestra, por ejemplo, en tu escritorio el archivo que creaste, posiblemente porque en la distribución que estés usando esté bloqueado que muestre iconos en el escritorio. Para crear una carpeta, ¿cómo sería? El archivo, o sea, el nombre del archivo no me pongo. Para crear una carpeta, en este capítulo vamos a ver, más adelante. Ah, ok. Bueno, Para crear carpetas, mover, eliminar, hacer lo que sea. Bueno, acá estamos viendo que necesitamos siempre
un origen y un destino, de dónde vamos a copiar y qué vamos a copiar. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es si tenemos el permiso para copiar. En este caso, el etc host de lectura para todo, entonces permitió copiar. Pero si quieres copiar un archivo que no tenés acceso o que no tenés permiso, no te va a dejar, te va a tirar un error que no tenés permiso, te va a decir. Copiar los archivos en modo verbose, entonces se le agrega al CP la opción "-b", y eso te va a mostrar, en este caso, por ejemplo, si copiar un archivo en particular no es algo que demasiado te muestre, pero en caso, por ejemplo, que tengas que por algún motivo hacer un backup de un archivo y vas a usar el comando CP, y si ustedes le dan el comando CP, el origen y el destino, y tienen muchos archivos que están dentro de esa carpeta, o sea, le pusieron CP, mis documentos, asterisco, y en el otro pusieron que va a estar en /datos /backup. Le das Enter y no sabes si terminó, si está haciendo o no, porque el comando se quedó ahí y congeló el prompt, no te devolvió el prompt, se quedó el comando ahí en espera que termine. Entonces para saber eso se usa la opción "-b", corta. Entonces eso te va a ir mostrando qué está haciendo en cada paso, te va a ir mostrando. Está copiando el de home, mis documentos a tal cosa, tal archivo, así te va a ir mostrando una forma de tener una verificación de lo que se está haciendo. Ahora, si quieren, por ejemplo, copiar un archivo y quieren que este archivo tenga otro nombre, directamente tienen que cambiar el nombre del destino. ¿No? Entonces no le ponen, por ejemplo, hacen un CP etc host al home y no le especifican nada, le va a copiar tal cual. Ahora, si ustedes hacen CP etc /home, el directorio home barra, en este caso host.copy, te va a copiar con ese nombre. No haría falta que uno cambie el nombre del archivo o renombre el mismo. Ya en el mismo comando puedes hacer eso si es que va a tener algún conflicto con el nombre. Acá, este es un punto muy importante. El CP por defecto en todos los Linux sobrescribe los archivos. Si ustedes dan un CP de una ubicación, de la ubicación de origen al destino, y no era el destino o el archivo que está ahí, había que hacer un backup previamente, no es que te va a preguntar, directamente va a asumir que vos sabes lo que haces y ¡pum!, te va a sobreescribir el archivo. Para estos casos existe la opción "-i" del comando CP. Lo que te va a preguntar es si deseas sobreescribir o no el archivo. Pero no viene por defecto, o sea, si vos le das un CP, no es como en Windows que si vos le das copiar-pegar, te va a preguntar si es que está seguro de lo que estás haciendo. En este caso va a asumir que está seguro y va a sobreescribir. No va a preguntarte o no va a preguntar. ¿Hay formas para evitar esto? Sí, la opción es ponerle el "-i" al comando. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que se pueda ver. Vamos a ir al home. CD. Bueno, en este caso vamos a copiar el mismo archivo. Lo que vamos a hacer es cp /host. No le especifico nada, o hay dos formas de especificar que quiero que me copie en el directorio home. Uno es haciendo el comando que no haría falta en este caso porque yo ya estoy dentro del directorio. En este caso
Esto sería si yo, por ejemplo, estoy dentro de, vamos a decir, en documentos, pero yo necesito copiar es en la raíz de mi home, no dentro de mis documentos ni dentro de otro directorio, sino que dentro del C Peralta o del usuario en cuestión. Esa es una forma, y la otra forma es cuando ustedes ya están dentro del directorio, donde quieran copiar, es ponerle un punto, que se hace referencia, como vimos anteriormente, al directorio actual. Ponerle ahí el punto. ¿Qué dice? Etc host no existe. Si no, no tengo permiso. Vale. No, es un host. Ahí está. Ahí está. Ahí haría. ls. Y está el archivo host. Ahora son ls menos t menos full time. Dice que el archivo fue creado en la fecha de hoy y la hora de hoy. Ahora, acá dice que fue a las 20:07. Ahora, si ejecutamos el mismo comando nuevamente, hizo el comando, devolvió el prompt, quiere decir que se ejecutó. Si hacemos un full time para ver, efectivamente cambió el segundo en este caso. Fueron una diferencia de segundo, vamos a decirle, entre que se tardó en hacer la prueba, pero se sobreescribió y no preguntó nada. La opción que sugiere la página, o sea, el curso es agregarle el "-i" al comando. En este caso, ¿deseas sobreescribir sí o no? Si le das sí, va a sobreescribir el archivo. Y en este caso ya es otro tiempo. Y en caso que le des n, no hace nada. ¿Sí? Decime, por si acaso, ¿hay alguna opción como para que, viste famoso, justamente pasa eso, ¿verdad? ¿No hay alguna opción para que tipo él te renombre los archivos, qué sé yo, archivo A.1, archivo A.2 y esa No. onda? Por línea de comando usualmente no ocurre eso. No te hace una copy 1, copy 2, copy 3. No hace eso. Pero ahora, si ustedes realizan esto haciendo clic derecho, copiar, pegar, desea sobreescribir, te va a dar más opciones en la GUI. Pero en la línea de comando no te va a hacer eso. Lastimosamente no es que te pregunta si quieres renombrar el archivo. Una práctica, ahí lo que yo recomiendo más que hacer el cp-i, porque te vas a olvidar, o no vamos a olvidar, o simplemente se nos va a pasar por alto, es crear un alias, o sea, como el ls. ¿Vieron que así? Alias, haciendo alias, ven que el ls tiene un alias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, para tener esa precaución de que no sobrescriba, si es que nosotros no nos damos cuenta, o no sabemos, o no olvidamos, en este caso hay que crear el alias, así sería. Alias. Es igual, donde se me fue es igual, comilla simple, es cp-i. Y ahí termina. Ahora hacemos un alias nuevamente. Y acá en la parte superior está el que creamos. Y con este, si hacemos ahora un cp-host al home, nos va a preguntar. Y vamos a evitar dolores de cabeza. En el caso que no estemos seguros. Ahora, por ahí tenés mucho archivo y no estás seguro y querés evitar que toda la hora te pregunte si estás seguro o no.
menos N. Ya está. Eso va a Profe, agregar. Sí. ¿ese alias que creaste solamente tiene vida en ese terminal o ya queda No, almacenado en el en vídeo? en este caso creo que solamente queda en esta, no en esta terminal, sino que en mi profile. No es algo que se creó para todos los usuarios. Hay que hacer un export, creo, del comando y al hacer un export del alias, ahí va a quedar para todo. O lo que se hace generalmente es en el archivo, creo que es, no estoy seguro, pero creo que es etc profile, profile. Y en este archivo creo que es donde se puede agregar o el bash. En uno de estos dos archivos es donde vos puedes crear un alias o exportar un comando. Creo que es en el primero que le mostré. Puedes ya crear, entonces todos los usuarios van a iniciar ya con esa opción del comando para que se aplique a todo. Realmente esto más está contra que bueno, nunca hice para todos los usuarios, sí hice para mi perfil para estar seguro y poder investigar. Vamos a tener. Voy a hacer un exit acá y vemos si quedó persistente. Ya salimos de la duda existencial. Vamos a ver. Un ratito de cerré todo y application. Acá está. Es este. Y no, quedó solamente para la sesión que se creó. Tendría que ver cómo es para hacer. Voy a investigar para la próxima clase y te voy a tener una respuesta más certera de cómo para hacer para todos los usuarios. Sí, quedó para esa terminal y solamente para ese momento. Pero nuevamente, con el comando eh, eso también se conectó. También para copiar los directorios, siguiendo con la clase, hay la opción "-R", que es recursivo al comando cp. Eso te va a copiar todo lo que hay, porque si ustedes, por ejemplo, hacen abrir otra la terminal, no va a ser cp, ¿dónde estoy? pwd, siempre saber, cp barra, barra, santo. Directamente luego me dice que se omitió porque es un directorio y me recomienda usar la opción "-R" para copiar el directorio.
Te confirmo, para crear hay que agregar en el archivo punto vaso punto, este archivo que estamos viendo acá. Se crea ahí el alias y eso queda ya para todos los usuarios. Bash. Dentro de este hay que crear, en una línea se agrega el comando, el alias que se quiere crear, y ahí ya va a tener el uso para el usuario. Ok. No. Punto. Ah. Bien, en este archivo se puede crear. Acá están, por ejemplo, lo de los usuarios. Los alias que ya están creando. Y acá se puede agregar el alias que uno quiera. Por ejemplo, acá está el de ls, la y todo eso. Pero, acá está. Bueno, en este archivo, dentro de este directorio Skell, que es el que va a crear el esqueleto de los usuarios, acá se tiene que agregar en este archivo el alias que uno quiere que sea permanente para todos los usuarios. Si yo ahora agrego el usuario, perdón, el alias, ese alias no se va a ver impactado en mi usuario porque mi usuario ya se creó antes de la modificación de este archivo. Para todos los usuarios nuevos que se creen a partir de la modificación que haga o la actualización que yo le haga a ese archivo, va a impactar a esos usuarios. Ahí en ese archivo ustedes pueden colocar el alias, pueden crear un export también de como que, por ejemplo, si tienes tu base de datos y querés que todos los usuarios puedan acceder a ese documento o a ese archivo, todo eso se puede hacer en este archivo. Si quiere cambiar a otras configuraciones, si quiere que apunte a otro, ese es el lugar. Este es el esqueleto, vamos a decirle, de cómo se crean los usuarios. Esto no se ve en este curso. En el siguiente curso, en Linux 1, se ve este capítulo, hay un capítulo especial para esto, para la configuración de usuarios y modificación de estos archivos de configuración. Continuamos. Ahora vamos. CD. Y bueno, como lo mostré hace rato, ahora ya salí también yo de mi. Si queremos que sea recursivo, solamente le agregamos la opción "-r" y ya está. Y ahí nos copió el directorio Samba a nuestro home. Presentación. Aquí estamos. Perdón. Mover los directorios o los archivos. El mover sirve para prácticamente tres cosas. Mover archivos, como muestra en el ejemplo, se necesita un origen y un destino. A su vez, puedes mover directorios de un origen a un destino, y también te permite cambiar el nombre del archivo. Este sería el comando que se usa para renombrar un archivo en línea de comando. En este caso, vamos a ver.
Un ejemplo práctico, ya que estamos. Estamos acá, tenemos que existe el archivo host, hacemos un mv host, en este caso en mayúscula. Eso, bueno, vamos a hacer en documentos. No sé si... Sí, mira, qué raro. Esto es nuevo para mí. Puso en mayúscula el video. Lo que va a hacer para pasar es en línea de comando. Esos caracteres Profe, especiales, mayúscula, minúscula, esos son... Sí, profe, a mí discúlpame. ese, ese comando, este comando de ahora, a mí me cambió el nombre del archivo, no me movió el archivo. Te explico. Si vos agarras, haces esto, mb, espera que, host, este es el archivo, y Sí, pongo, por ejemplo, host, punto mb. Lo que pasó es que me renombró el archivo a ese, al mb. Si yo quiero mover de a otro lugar, tengo que especificar el lugar. Sería mb, el comando, el archivo, digamos, y en este caso, por ejemplo, vamos a mover a documentos. Perdón, documentos. Y ahí va a ser el... Ahora, si yo hago acá un ls, ya no está mal el archivo en cuestión. Si yo hago un ls, documentos, y dentro de documentos está el archivo que se... Si no le especificas con una barra al final, él va a asumir que lo que estás haciendo es cambiar el nombre de sí, un... ahora sí me cambió el lugar. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando se trata de un directorio y vos estás dándole una ruta parcial, la terminación tiene que ser con una barra. En caso que yo, por ejemplo, quiera mover S con una ruta absoluta, vamos a decirle, que sería MB, puede ser MB. Entonces sería la forma más bruta para hacer. Documentos, host, mover a tem. Ahí en ambos casos usé una ruta absoluta para asegurarme que estoy copiando y estoy moviendo ese archivo. Porque acá lo que me estoy asegurando es que no estoy moviendo otro archivo, sino que le dije que está en el barra home, C peralta, en el documento, y ese es el archivo. Y ese archivo ahora vaya a terminar en el TMP. Ahora hago un ls a documentos, no hay más nada. Hago un ls barra TMP, y aparte de los archivos que crea automáticamente está el archivo que moví. Ese es el caso de mover. Bueno, eso es lo que le acabo de mostrar. Ahora, por ejemplo, acá dice mover el archivo mientras cambia el nombre, también se puede. Es como el comando cp que hicimos hace rato, que movimos el archivo. Por ejemplo, si ahora yo le hago mb host, yo no tiene el tmp, barra tmp host mb, y le digo que me tire a mi home, le tengo que indicar la barra para que sepa que eso es lo que voy a hacer, y se va a llamar new.new. Ahora yo hago un ls acá, asumiendo, veamos, wd, ¿sí? ls, y ahí ya está el archivo con renombrado, vamos a decirle. Al mover, uno ya puede renombrar el archivo si es que quiere, o quiere asegurarse el nombre. Y eso sí, tengan en cuenta,
se mueve un archivo, se tiene que tener permiso para eso. Si no se tiene permiso, no te va a mover porque lo que está haciendo es eliminar, o sea, mover de un lugar a otro. Y los archivos de configuración, si no sos root, difícilmente vas a poder mover. Realmente lo que más se recomienda es hacer una copia nomás del archivo que vas a trabajar y después hacer las actualizaciones que se requiera para la modificación. Las opciones adicionales del MB, o sea, como igual el comando CP, tiene el I, que es interactivo, que pregunta si desea sobreescribir, el -N, que no sobreescribe el contenido del archivo de destino, y el verbose, si hay que tener una cantidad, como le comenté hace rato, que es de muchísimos archivos, y necesitas saber si se está haciendo, si se está ejecutando correctamente el comando. Eso te va a ir mostrando línea por línea el archivo que se va copiando. Crear archivo. Bueno, ya para crear un archivo se usa ese comando, touch y el archivo. Lo bueno de este es que te va a crear un archivo vacío, que no va a utilizar ningún byte. En este caso, como ven, 0 byte dice acá. Vamos a mostrar un ejemplo con los editores. Bueno, por ejemplo, si hacemos, estamos en el root, estamos en el home, sí, hacemos un touch test 1.txt, un ls menos l, va a mostrarle. Y ahí dice que nos creó un archivo llamado, vamos a hacer más limpio la salida. Es un archivo vacío sin ningún contenido, no agregó nada. En cambio, si por ejemplo hubiera hecho con un test 2.txt, crea el archivo, ahí le doy right quit, supuestamente nada, ls menos l test asterisco. También creo vacío. Anteriormente, por lo menos las versiones más viejas de Linux, cuando vos creabas con un B, te usaba cada nombre de cada letra que usabas acá. Por ejemplo, test tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 caracteres que se utilizó te aparecía acá como tamaño del archivo. Por lo visto que ya mejoraron eso, porque anteriormente era así, ¿no? Creada ya con un contenido en bits, pero ahora por lo visto ya se mejoró. Y también puedes usar nano si tenés nano 3. Creo que es control X y ese sale sin hacer nada, creo. Guardar es control O. Es este y control X. Creo que eso hizo algo. Sí. También creo vacío, ¿no? Mejoraban en ese sentido, que por lo menos lo que yo tenía entendido hasta las versiones antiguas o más viejas de Linux, te usan esta al crear con Vim, Nano, te crea con un tamaño ya del tamaño de la
del nombre del archivo, vamos a decir. Si tiene 3 caracteres o 4 caracteres, esos 4 te aparecen acá. Pero ahora por lo visto ya no es más así. Bien, se mejoró en algo. Eliminar los archivos. Esto es un comando peligroso. El comando es el rm y este comando perdón, este comando va a borrar sin hacer pregunta. No existe papelera de reciclaje, no existe algo donde vos puedas voy a recuperar el archivo en la papelera de reciclaje o en algún lugar. No existe eso en Linux. En la línea de comando. Ahora en la GUI, si eliminas un archivo, te mueve a una pseudo papelera de reciclaje que está ahí y que puedes recuperar el archivo. Pero si lo haces de línea de comando, con el comando rm, borra, elimina. Salvo que sea por un método forense para recuperar archivos. No es imposible, pero es bastante complicado para un usuario normal recuperar algo que eliminó. En este caso, en el segundo ejemplo, por ejemplo, está usando el comando rm-i asterisco txt y va a ir preguntando por cada archivo que va a tratar de eliminar, va a realizar una pregunta. ¿Desea eliminar este archivo? ¿Sí o no? Lo está esperando la respuesta yes o n. Y o n. En algunos casos te pregunta con S si está en español y asume el español. S o n. Y así sucesivamente. Vamos a realizar la prueba con los archivos que cree. Tenemos 3 que son txt. Entonces vamos a un rm. Siempre que vamos a un rm y sean root, tengan en cuenta los espacios. Es muy común cuando estamos como root hacer un rm y le creemos que vamos a borrar el tmp, así, temp, pero nos comimos un espacio por apurado y esto no significa el /tmp. Si sos root y ejecutas este comando, lo que estás borrando es todo el sistema de archivo, todo el Linux. Linux no te va a preguntar si querés o no borrar o si estás seguro. Él va a asumir que como ustedes son el root, ustedes saben lo que están haciendo y va a ejecutar. Se va a pegar un tiro en la cabeza. Cuando reinicie el equipo, nunca más va a levantar porque no hay file system. Eliminó todo. Recuperar se puede recuperar, como dije, por medio de forense o algo así. Puede recuperar algo porque queda siempre alguna información dentro del disco, pero es un proceso que denota mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, siempre que usen el comando rm y van a usar una ruta absoluta, tengan siempre presente los espacios. Los espacios les puede cambiar el comportamiento del comando. Entonces, en este caso, rm, los archivos son asterisco, vamos a hacer seriano, asterisco punto txt. Yo no le doy el -i, él automáticamente va a eliminar los 3 archivos. Pero vamos, para ver la prueba, vamos a hacer con el -i. Ahí. Si desea eliminar, le damos sí, elimina. Desea, no. Desea, sí. Hacemos un ls-l y solamente quedó el 2, que fue el que no eliminamos. Ejecutamos solamente nos va a aparecer el 2, le damos sí, eliminamos. Limpiamos la pantalla, hacemos un ls y ya quedó sin esos archivos. Para tener muy en cuenta que el comando, así como se creó un alias para el cp, con la opción -i, también se puede crear un alias para el comando rm
para que pregunte si es que vas a eliminar un archivo en particular. O sea, para que pregunte siempre si está seguro de lo que vas a hacer. Ahora pasemos al siguiente. Ya estamos por terminar, sí, ya nos faltan 2. Ya está. Eliminar directorios. Bueno. ¿Se puede eliminar directorios? Sí, se puede eliminar con el comando rm. Pero hay que especificarle que tenga que tener la opción -R para que haga la eliminación recursiva. El comando vamos a mostrarle acá. Es más, bueno, vamos a adelantarnos un slide porque en el siguiente nos muestra cómo crear. En realidad tendría que haber sido al revés, pero así está el curso. Para crear un archivo, mkdir, y le damos el nombre del archivo. Vamos a probar a hacer test. Y ese va a ser el directorio test. Ahora, le vamos a hacer un rm a test. Test recién creamos y está vacío. No tiene nada. Le damos el rm. No se puede porque es un directorio. En este caso, se usa la opción -R y eliminó todo el contenido. Y en algunos casos puede ser que esté en uso o el archivo quedó, o el directorio quedó colgado o quedó, o hay un proceso que está usando, pero el proceso ya no está más corriendo, está abajo, pero sigue apareciendo que supuestamente está en uso por ese proceso y ustedes necesitan eliminar ese archivo para poder volver a levantar el proceso. En esos casos, el comando es el mismo, pero se le agrega la opción -F de force. Y en este caso tenemos Samba acá. Le da Samba y ahí está. Ahí ls-l. No quedó más eso. Eliminó, forzó la eliminación y terminó el proceso. Y ya quedó limpio, vamos a hacer el directorio de eso. Siempre tengan en cuenta que cuando usan comodines al eliminar, pueden que eliminen algo que no estaban queriendo eliminar. Cuando van a usar comodines, traten en lo posible que las opciones sean mínimas, o sea, no le den un *.txt, porque por ahí hay un archivo txt que tenga alguna configuración o algunos datos importantes que no se debían haber eliminado. Pero sí, por ejemplo, se tenía que eliminar todo lo que eran registros, reporte día 1.txt, reporte día 2.txt, y se generó por 30 días y consume mucho espacio y necesita eliminar esos reportes. Entonces ahí lo que se hace es eliminar, o sea, reporte asterisco, y ahí te elimina todo lo que es que se generó. Así también se puede hacer, por ejemplo, con los log. Los archivos log generalmente, en algunos, si se configura bien, automáticamente el log automáticamente ya va rotando. Después de 4 días, elimina el más viejo y empieza otra vez a generar 4 días, y al cuarto día elimina el primero que se creó, hasta manteniendo así un tamaño más o menos controlable del espacio que está usando. Pero hay programas o sistemas que no hacen eso, no configuran eso y te generan log. Te generan log por día, por hora, y te van llenando
tu disco. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo práctico, sería un servidor JBoss, que los servidores JBoss tienen su log, que se crea server log, fecha de hoy, punto log. Y así sucesivamente hasta puede llegar, si no se cuida y tener espacio, puede llegar a tener 3 años, 5 años de log en JBoss. Y cuando quieres borrar, le puedes, por ejemplo, poner que te borre todo, asterisco, punto, guión, sería algo que yo haría si es que tengo que hacer, sería un RM, como sé que esto es server log, entonces sé que es server punto log, server guión log, actualmente viene primero el año, 2023, seguido del mes, 1, y seguido del día, y punto log. Usualmente es así los logs de JBoss o en este caso también son Wavefly, usualmente usan entonces si yo quiero eliminar todos los del mes, en este caso vamos a hacerle todo lo del mes del primer mes, enero, le doy acá asterisco. O sea, se me va a eliminar todo lo de ese mes. Si yo quiero eliminar este log, ya no hace más falta, en realidad. Solamente es así, asterisco. Ahora, si lo que yo quiero es eliminar de todos los meses de ese año, queda ahí. Porque si yo le doy esto, me elimina todo lo que sería, todos los logs, incluyendo el que se está generando ahora. Entonces, y ese va a generar un error porque te va a decir que está en uso el archivo o que no se puede completar el comando. Es una forma más práctica de usar cuanto más le da información al comando que va a usar, mejor se va a desempeñar. Bueno, veamos ahora la siguiente. Creo que es crear el directorio, que ya vimos cómo es. En este caso, el comando para crear un directorio es el mkdir. Ya le mostré. Creo que lo que podría hacer es mostrarle otra. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a crear, por ejemplo, tengo que crear una carpeta con varios subcarpetas. Entonces, la forma que se haría sería mkdir directorio. Pueden entrar dentro de ese directorio mkdir directorio 1, mkdir directorio 2, mkdir directorio 3. Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, si ustedes saben ya, bueno, tengo que crear un directorio que se va a llamar, por ejemplo, mkdir 2023, vamos a ponerle 2023. Voy a ponerle un nombre. Trabajo. 23. Dentro de ese trabajo tengo que crear otros 3 directorios. Vamos a poner un ejemplo, 3 directorios más. Entonces, lo que se podría hacer es la opción "-p", que te permite crear eso. Este no existe, entonces acá le damos una barra. Como yo sé que voy a tener 3 directorios, abro esta llave y acá le pongo, por ejemplo, uno va a ser informes, coma, otro va a ser memos, coma, y otro va a ser stock, para poner unos cuantos nomás, coma,
viáticos son. Y cierro mi. Entonces, en una sola línea, si escribí bien todo, tendría que hacer eso. ls, dio un error, entonces tuvo que haber creado el. Sí, entonces lo que hago es cd, trabajos, ls, menos l, para listar. Ahí está, informes, memos, stock, viáticos. Como yo ya sabía que existía, esos eran los Profe, directorios que iba. ¿Sí? a mí me creó una carpeta con el nombre que puse. O sea, no me creó las 3 carpetas. Posiblemente te faltó la barra al terminar La en barra el antes primer. del... Porque primero tiene que ser nombre de la carpeta, como acá dice, trabajo. Sí, Luego la barra. Luego de la barra seguido sin ningún espacio entre llave, no es corchete, llave, informes, el contenido de la carpeta que va a tener. Y cerrar la llave otra vez. Todo separado con coma. Y la opción menos P, por supuesto. Sin esa opción no te va a hacer. ya. Ese. De ahí le va a crear los archivos con ese tamaño el que corresponde a la carpeta. Y ahora dentro de esa carpeta, si te van a crear otra vez sucesión de carpetas, entonces nuevamente van a tener que hacer así. Le va a ser más fácil, vamos a decirle. Y para borrar la carpeta, vimos que se puede usar el comando rm. También está un comando, creo que es rmdir, sí. Por ejemplo, informes. Y ese comando elimina. Es como un rm, pero un rmdir para directorio, vamos a decir. Pero sí, siempre va a funcionar si es que está el archivo vacío. La verdad que nunca usé este comando, así que vamos a probar. Tenemos arriba. Así. No está vacío. Vamos a ver si con la opción menos R, como que funciona. No. Solamente medir es para directorios vacíos. Si queremos eliminar un directorio que tiene un contenido, el comando es el rm. Ahí está. Bueno. Y creo que hasta aquí el capítulo. Sí. Sí. Bueno. Hasta aquí llegó la clase de hoy.